El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, vamos a hacer una reflexión compartida en el día de hoy. Voy a hablar un poco de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar a su eminentísimo y reverendísimo señor Atanasio una pequeña reflexión sobre la vida de Maximiliano María Kolbe, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya de alguna manera nos adentramos, ¿no?, en la historia de la llegada y la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida, que está contenida en el libro de Josué. ¿Qué acontecimiento es el primero que de alguna manera, ¿no?, pues se resalta a través de la liturgia de la Iglesia? Pues el paso de los israelitas por el Mar Rojo. Venían por el Jordán. Venían los israelitas de la zona del Sinaí, ¿no?, donde de algún modo pues estuvieron recorriendo, ¿no?, a lo largo de 40 años dando vueltas por el desierto para introducirse a través del actual territorio de Jordania, donde está el Monte Nebo, a la tierra prometida. ¿Qué es lo primero que se encuentra cuando se pasa de Jordania a Israel? El río Jordán, ¿de acuerdo? Y a pesar de que el río Jordán no es un río, no es un río recontracaudaloso, ¿no?, tipo el Ebro, para que me entendáis, ¿no?, pues yo creo que es un riachuelín, ¿no?, relativamente pequeño. Sin embargo, de algún modo, para pasarlo, pues había que de alguna manera, pues, no sé si me entendéis, ¿no?, pues no era fácil pasarlo, ¿de acuerdo? Porque de algún modo, pues, como iba el pueblo de Israel en la caravana, pues necesitaba de alguna manera que hubiese, no sé, un puente o algo así que les permitiera el paso por el Jordán. Sin embargo, es la forma como Dios muestra la presencia en medio de su pueblo realizando este prodigio. Es un milagro, en definitiva, muy similar al paso de los israelitas por el Mar Rojo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tomamos esa conciencia? A través, ¿no?, pues de la acción que realizan los sacerdotes al llevar el Arca de la Alianza. Iban delante del pueblo cuando los sacerdotes tocaron los pies del río Jordán, llevando, ¿no?, en andas el Arca de la Alianza, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pues el río Jordán, ¿no?, se secó, digamos, en esa parte, ¿no?, pues se recogieron las aguas, ¿no?, hacia arriba, se secó hacia abajo, y el pueblo de Israel pudo pasar a pie enjuto, ¿no?, por el Jordán para introducirse ya en la tierra prometida, ¿no? Eso, de algún modo, hay un lugar muy específico en Israel, ¿no?, que es el que se considera que fue el paso de los israelitas a territorio de la tierra prometida, y que también se considera, ¿no?,
que al ser un punto de referencia fundamental en toda la historia del pueblo de Israel, fue donde de alguna manera se asentó la comunidad de los esenios, donde actualmente se encuentra la comunidad de Qumran, ¿no? Las excavaciones que hay en Tierra Santa, y donde de alguna manera entendemos que Juan el Bautista predicaba el bautismo de la conversión de los pecados. Todo esto coincide más o menos en el mismo lugar, que es donde actualmente las peregrinaciones a Tierra Santa, bueno, cuando no existían tantos problemas derivados de la guerra, cuando las peregrinaciones de Tierra Santa iban a renovar las promesas bautismales, van a este sitio, ¿no? ¿De acuerdo? Que es a donde fuimos nosotros cuando hicimos nuestra peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Hicimos la renovación de las promesas bautismales, ¿de acuerdo? Pues este lugar también coincide con el paso de los israelitas a territorio, ¿no?, de la tierra prometida, justo al frente de Jericó, ¿de acuerdo? Que es lo primero que se van a encontrar los israelitas en este periodo de asentamiento y de conquista, ¿de acuerdo? Pues de la misma manera, ¿no?, que de algún modo a través de la reflexión del paso de los israelitas por el Mar Rojo, lo que consideramos siempre de alguna manera a nivel espiritual es cómo Dios, ¿no?, cuando va delante de nosotros, va allanando nuestro camino. Y a pesar de que hay dificultades que uno puede pensar que de alguna manera no las podemos superar, ¿no? Ya sabéis que de algún modo alguien puede pensar ante una situación de un río, decir, para mí es imposible, ¿no?, pasar esta realidad, ¿no? Pues si eso lo asemejamos a las dificultades, a los problemas de la vida, ¿no?, a todo lo que de alguna manera muchas veces parece que impide, ¿no?, que podamos llevar a cabo pues el recorrido, el camino que el Señor señala en nuestra vida, pues tenemos que tener la conciencia clara, la firme convicción, la fe recia de que realmente si el Señor va delante de nosotros, no hay nada que pueda de alguna manera condicionarnos, ¿no? El Señor nos abrirá camino para que se manifieste el cumplimiento de su voluntad. Tened en cuenta que para nosotros la tierra prometida, a la que de alguna manera estamos apostando y por la que de algún modo seguimos nuestro camino, es la vida eterna, ¿de acuerdo? Y es probable que muchos de nosotros experimentemos, ¿no?, como una cierta sensación de que hay que cruzar, ¿no?, ríos que de alguna manera, ¿no?, para nosotros de algún modo representarían pues las dificultades y los problemas de la vida, ¿de acuerdo? Tened confianza que si Dios va por delante, Dios nos permitirá. Lo que para nosotros es imposible, no es imposible para Dios, ¿no? Entonces la fuerza de Dios nos precede, y si Dios va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Os queda claro? Sí. Entonces, eso es un poco lo que plantea al menos la reflexión de este texto de la palabra de Dios. Hay que tener confianza, hay que tener seguridad y hay que encaminarnos, y si Dios va por delante, seguro que no tendremos nada que temer. Si de algún modo nos dejamos arredrar, si nos dejamos atemorizar por las dificultades de la vida, si nos enredamos en ellas, pues al final nunca vamos a ser capaces de superar, ¿no?, esos escollos o esas dificultades, ¿no? Después es tan importante que Dios vaya siempre delante de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, y además porque hoy en día pues ya sabemos que la presencia del Señor también está en medio de nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Así como el arca, ¿no?, es símbolo, ¿no?, de esa presencia y la fuerza de Dios en nuestra vida, nosotros de alguna manera contamos también, ¿no?, con la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento, que también es una garantía de gracia para cualquiera de nosotros para superar esos embistes, ¿no?, para de alguna manera no quedarnos atascados, ¿no? Es importante, ¿no?, que tengamos esa disposición de abrir el corazón, de orar, de encontrar en la presencia de Dios, ¿no?, la sabiduría, la prudencia, la fuerza, todo lo que de algún modo requiere el alma para que pueda seguir encaminando sus pasos hacia el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra propia existencia, ¿no? Queda más o menos claro el mensaje, ¿no? Pues nada, es el aprendizaje que sacamos hoy de esta primera etapa de la conquista de la tierra prometida, el paso del pueblo de Israel por el Jordán, ¿de acuerdo? Muy bien. El evangelio que hemos escuchado en este día, ¿no?, también plantea, ¿no?, pues una inquietud, ¿no? La inquietud versa fundamentalmente sobre la realidad del perdón, ¿de acuerdo? Ya Jesús en algún momento le había dicho a los suyos que si tu hermano te ofende, has de perdonarle, y que si te ofende 7 veces has de perdonarle, ¿no? ¿De acuerdo? Esa enseñanza ya está en las palabras del Maestro, ¿de acuerdo? Y muy probablemente, ¿no?, mientras de algún modo el Señor recorría su camino, Pedro se quedó con el run run en su cabeza. ¿7 veces? Es que cualquiera de nosotros podría de alguna manera plantearse ese mismo interrogante, ¿no? Porque a lo mejor alguien me puede fallar, bueno, le puedo perdonar, ¿vale? Ya cuesta,
perdonar la primera. La primera ya cuenta un montón. Pues que la segunda ya es muy difícil. Y qué no decir de una tercera, de una cuarta, de una quinta, de una sexta, de una séptima, ¿no? Situación donde de algún modo tengamos que ofrecer el perdón a una persona que en algún determinado momento, por la razón que sea y que solo Dios conoce, pues causa una herida en nuestro corazón. 7 veces. Creo que de alguna manera, si atendiéramos a nuestra carnalidad, ¿no? a nuestra situación interior, sabríamos perfectamente que nosotros, ni la primera. O sea, que nosotros hay una cierta resistencia que produce un efecto muy concreto, que es como esa reivindicación, esa venganza, ¿no? Esa justicia, ¿no? Que aparece en lo profundo del corazón. Creo que aquí me entendéis todos, porque todos somos, aquí no hay nadie de Marte, ¿no? O sea, todos somos terrenos y significa de alguna manera pues que experimentamos esa lucha y esa dificultad en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Por tanto, el perdón por sí mismo es una realidad que de nuestra carnalidad es imposible, porque a nosotros desde esa perspectiva siempre se nos presentan límites. Hay cosas que de alguna manera aguantamos, otras no las podemos aguantar y de alguna manera pues evidentemente surge en nosotros ese sentido de justicia y de reivindicación. ¿Quién lo ha sentido? Todos los que estamos aquí hemos sentido esa realidad alguna vez en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Pedro le hace la pregunta, ¿de verdad, Señor, lo dices en serio? ¿Hay que perdonar hasta 7 veces? Entonces ahí donde el Señor se queda mirando a Pedro y dice, Pedro, no me has entendido. Cuando el Señor utiliza la palabra 7, no utiliza un límite, ¿me explico? No utiliza un límite, utiliza un número que tiene un sentido, ¿no? Para el pueblo judío, que habla de plenitud y de totalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso cuando le dice, no, Pedro, 7 veces no, 70 veces 7, no hay necesidad de que hagas cuentas, ¿me explico? No es una multiplicación, no es un factorial, no es un exponencial, no sé si me entendéis. O sea, no es una cuestión matemática de por sí para definir un límite. Lo que le está diciendo a través de ese 70 veces 7 es que el perdón visto desde Dios no conoce límites. ¿De acuerdo? Sí. Entonces eso es algo que nos desconcierta en nuestra carnalidad, ¿no? Porque de algún modo para alcanzar esa forma de entender la misericordia y el perdón tenemos que adentrarnos dentro del misterio de Dios, ¿no? ¿Me explico? Porque es Dios quien de alguna manera entiende el perdón de esa manera, es el Dios de las infinitas oportunidades, ¿no? El Dios que siempre tiende la mano al pueblo de Israel cuando de alguna manera desconoce el cumplimiento de sus mandatos, el Dios que permanece fiel a su alianza, ¿no? Es algo que a nosotros nos cuesta entender, ¿vale? Por esa razón, cuando Jesús quiere iluminar, ¿no?, esta enseñanza, utiliza esta parábola, ¿no?, para hacer ver, ¿no?, cómo para poder de alguna manera experimentar esa gracia y ese perdón, necesitamos de alguna manera verlo desde la perspectiva de Dios, ¿no? Por tanto, es una cuestión de apertura de corazón a la gracia. Entonces, había un amo que llamó a sus siervos para que le rindieran cuentas, y se dio cuenta que uno le debía 10.000 talentos. ¿Ah? ¿10.000 talentos? Bueno, eso es mucha pasta. O sea, eso, de verdad, 10.000 talentos es mucha pasta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, pero mucha, ¿de acuerdo? Estamos hablando, no por decirlo en euros. 6 millones de euros. ¿Ah? 6 millones de euros, por ejemplo. Pues serían cien miles de euros, ¿no? O sea, es una cuestión que aquí cualquiera de nosotros, vamos a ver, ni lo he visto en la vida, padre. Ni lo vamos a ver. Ni lo vamos a ver. Ni sabemos contarlo. Entonces, es muchísimo dinero. Entonces, pues toma la decisión el amo de decir, pues nada, pues que hay que de alguna manera pues coger a su familia, sus posesiones, venderlo todo para que pague la deuda. Y sin embargo, ¿no?, el siervo pide clemencia y pide misericordia. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Al ver la disposición del corazón del siervo, no sé si os dais cuenta de la delicadeza y de la ternura y del amor inmenso, ¿no?, que al ver el sufrimiento del siervo y el dolor de su corazón, ¿no?, al ver que es incapaz, ¿no?, de pagar esa deuda, toma la decisión de perdonarse. No le dice, vale, te tendré paciencia y vémelo pagando poco a poco. No, lo que hace es condonarle la deuda, se lo perdona todo. ¿Eso tiene sentido?
¿Alguien estudia administración de empresas? ¿Ha estudiado? Bueno, eso no tiene sentido. De ninguna manera. Eso es un amor que desborda nuestra lógica en sí misma. ¿De acuerdo? No sé si recordáis en la parábola del hijo pródigo cómo llega el hijo pródigo a casa del padre diciéndole: trátame como a uno de tus jornaleros, ¿no? Ya me he gastado toda la fortuna, no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿De acuerdo? Eso tiene lógica. Que el padre de algún modo no lo deje ni hablar, que le dé un abrazo y que le dé la condición de hijo, ¿no? Que le ponga el ropaje, que le ponga el anillo en su dedo, que le ponga sandalias y que haga una fiesta, es algo que cualquiera de nosotros diría: no tiene sentido. esto no hay forma de entenderlo a través de esa lógica y de esa carnalidad que tenemos todos. La única forma de entenderlo es a través de la gracia, de la gratuidad y de la grandeza del amor y de la misericordia de Dios, que nos trata a todos y cada uno de nosotros de esa manera. ¿De acuerdo? Y esa es la medida que utiliza Dios en el amor. Así como yo te trato a ti, Dios tiene paciencia con nosotros, con cada uno de nosotros. Una paciencia infinita. Infinita. No sé si me entendéis. O sea, Dios no nos trata como merecen nuestras culpas, no nos trata como merecen nuestros pecados. Siempre está dispuesto a ofrecernos la reconciliación y el perdón. Y no lleva cuentas del mal, sino que de algún modo, cada vez que nos acercamos a reconciliarnos con Él, Él perdona y de algún modo restablece, hace nuevas las cosas en nosotros. Al renovar la gracia, nos hace criaturas nuevas cada vez que de algún modo participamos de la gracia, la reconciliación y el perdón. Es algo que nosotros ni siquiera somos capaces de meditar hondamente y en profundidad, porque de algún modo eso nos llevaría a ser eternamente agradecidos, ¿no? Por todo el amor que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros. Y sin embargo, esto que dice la parábola, de alguna manera es una realidad y una verdad, ¿no?, incontestable, como aquel siervo que sale de la presencia de su amo se encuentra con uno que le debe 100 denarios. A ver, 100 denarios tampoco es que sean céntimos, ¿de acuerdo? El denario era el fruto del trabajo de un día, que no sé cuánto cobrará una persona hoy en día por trabajar, no sé, cuánto cobra una persona por trabajar un día. 50 o 50. Vamos a hacer 50 euros, ¿no? 50 euros, ¿no? Pues eso, ¿no? Le debía 100 denarios, pues 500 euros. una cantidad, sí, una cantidad importante, no comparable, ¿no?, con la otra, pero es una cantidad importante, porque es verdad que de alguna manera, como os decía, las situaciones en las que vivimos, ¿no?, pues sufrimiento y dolor como consecuencia de la debilidad de los demás, produce un daño interior en el corazón. Es algo importante, no es algo baladí, ¿no? Cuando de algún modo tenemos que aprender a perdonar, sabemos que de algún modo se trata de una cuestión fácil, ¿no? ¿Me explico? Tiene de alguna manera un contenido, no sé si me entendéis, tiene un valor, entonces sí que hace peso, ¿de acuerdo? Y cuando se encuentra con su hermano, ese compañero que le debía estos 100 denarios, pues lo coge del cuello, lo estrangula y lo mete a la cárcel para que pague de alguna manera lo que le debe. Habiendo experimentado la gracia, el compañero le decía exactamente lo que él le decía al amo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero fue ahí irresoluto y intransigente, ¿no?, ante esa circunstancia. Al final todo se sabe en la viña del Señor, ¿no?, lo cual significa que de algún modo se dieron cuenta los demás de lo que había hecho con su compañero y le chivatearon todo al amo, ¿no? Además, porque dice la palabra que los ángeles de Dios están siempre contemplando, ¿no?, nuestras acciones y elevando a Dios de alguna manera el conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque nada se escapa de la mirada de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el amo llama al siervo y le recrimina la actitud. ¿Cómo es que yo te he perdonado la deuda tan grande, inmensa, y no has sido capaz, ¿no?, de perdonar lo que te debía tu compañero? Entonces al final, como sabéis, lo dice la palabra de Dios, con la misma regla que medimos seremos medidos, pues la justicia de Dios obra de esa manera. Si tú no has tenido misericordia con tu prójimo, pues Dios de alguna manera utilizará esa medida para medirte en el juicio definitivo en su presencia, lo cual debería No me da miedo hasta los ángeles. debería cuestionarnos enormemente, porque eso implicaría
¿no? Reconocernos las veces que hemos juzgado, condenado y posicionado frente a los demás, las veces que en algún momento, ¿no? se nos ha ahí encendido y se nos ha olvidado, y se nos olvida continuamente que Dios nos ha perdonado mucho más, muchísimo más de lo que nosotros condenamos en la realidad del prójimo. Entonces hay que pedirle al Señor esa gracia que nos ayude a tener esa conciencia de lo que significa realmente el perdón. Y saber que como nos resistimos porque nuestra carne nos impide, porque sabemos que aquí que todos tenemos límites según la carne, pues necesitamos elevar el corazón y que el Espíritu de algún modo sea el que guíe nuestros corazones hacia esa gracia. Además porque el perdón en sí mismo es sanador a todos los niveles. Solo hasta que logramos de algún modo la reconciliación y el perdón, nuestro corazón se libera de la carga del odio, del resentimiento, del rencor, de la venganza, de la ira, de todo lo que consume el corazón del hombre. Yo creo que es perfectamente entendible que el Señor quiera reforzar la idea de que es importante la reconciliación y el perdón. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces lo trabaja el Señor en el Evangelio? Es la única frase del Padre Nuestro que comenta Jesucristo cuando lo enseña. Dice todo el Padre Nuestro y lo único que comenta es esta realidad. Porque si no tenéis compasión, si no perdonáis a vuestros hermanos, tampoco os perdonará vuestro Padre del cielo. Porque si no tenéis misericordia, tampoco vuestro Padre tendrá misericordia con vosotros. Es muy fuerte lo que dice, pero es consecuente con la dimensión de lo justo. El Señor quiere ofrecernos el perdón, pero quiere que aprendamos esa lección de amor para que de alguna manera en la relación con el prójimo pues seamos conscientes que tenemos que dejarle al Señor el juicio, ¿no?, de esa circunstancia y nosotros de alguna manera colaborar, ¿no?, con la obra de la redención, asumiendo, ¿no?, esa responsabilidad que el Señor hoy, ¿no?, pues le entrega a los discípulos, ¿no?, de gestionar adecuadamente nuestro corazón en la dinámica espiritual de la reconciliación y el perdón. ¿Queda claro? Sí. Pues muy bien. Hay una frase, ¿no?, cuando le aplicaron el ácido fénico a San Maximiliano María Kolbe para ya de algún modo consumar su martirio, ¿no?, porque él fue condenado a morir de inanición, de muerte por hambre y sed, ¿no?, en una celda oscura, ¿no?, casi subterránea, ¿no?, ¿de acuerdo? Pues cuando le estaban aplicando el fenol, le dijo, ¿no?, él a quien le estaba aplicando la inyección, le dijo: tú no te has enterado realmente de lo que es la vida, ¿de acuerdo? Porque el odio nunca lleva, ¿no?, a algo bueno. Solo el perdón crea. Solo el amor crea. Esa frase la dijo justo antes de morir, en el campo de concentración de Auschwitz. Así que, cuéntanos. Primero nos encomendamos a la Virgen María. A la Inmaculada, muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Buenos días. Si hay una característica que pienso yo que recorre la vida de San Maximiliano María Kolbe, toda su espiritualidad y todo su pensamiento, en mi opinión, es una opinión subjetiva, es el celo y el amor que tuvo San Maximiliano María Kolbe por la salvación de las almas. Ese era su principio y su fin, su última meta, que todos los hombres y mujeres se salvaran, conocieran el amor de Dios, llegaran a la vida eterna. ¿Y por qué lo digo? Pues hay momentos en su vida en que esto se manifiesta con mayor fuerza.
Él es un religioso franciscano y hacia el año 1914, 1915, está estudiando en Roma. En Roma, en ese momento, se encuentra con mucho auge lo que es la masonería. No vamos a explicar lo que es la masonería. En sí, la masonería es un movimiento que lo que pretendía y siempre ha pretendido es destruir la Iglesia. Y San Maximiliano, meditando esa realidad que él estaba viviendo, el Señor le suscita la creación de un movimiento, una milicia, un ejército espiritual formado por hombres y mujeres que, consagrados a la Inmaculada, a la Virgen Inmaculada, pudieran primero ellos salvarse y luego unirse ellos desde su consagración a ese celo por la salvación de las almas. Este concepto, que se usa muchas veces en muchos santos, tiene un fundamento bíblico muy claro en una epístola del apóstol San Pablo, que en una de sus cartas, no recuerdo a qué comunidad la dice, no sé qué carta es en concreto, pero en una de sus cartas dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces yo pregunto, si eso es lo que Dios quiere, ¿qué tenemos que querer nosotros? ¿O qué tenemos que desear realmente? Que todas las almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es desde esa premisa como, unido a 5 hermanos, en Italia funda lo que conocemos como la Milicia de la Inmaculada. Y si veis, todo parte de esa misma base, que lo que San Maximiliano quería era que los masones y todos los enemigos y alejados de la Iglesia se convirtieran a Dios, conocieran el amor de Dios y se salvaran. Esa es su teología, su espiritualidad a grandes rasgos. Y ya desde pequeñito, porque otra de las características fuertes que tiene San Maximiliano María Kolbe es su relación con la Virgen María, que aquí en este dibujo está muy bien manifestada, ¿no? El amor que él sentía por la Virgen es uno de los santos más marianos de los últimos siglos que podemos conocer, ¿no? Pues basándose en ese amor a la Santísima Virgen María, tiene una experiencia en la infancia con la Virgen María que va a marcar el resto de su vida. Y es que en un sueño, bueno, no sé si es en un sueño o si fue realmente una visión. La Virgen se aparece a San Maximiliano María Kolbe y le dice: mira, Maximiliano, tengo 2 coronas, una corona de flores blancas y una corona de flores rojas. ¿Qué corona quieres? Y San Maximiliano, pues como muchos niños, pues en vez de elegir dijo, pues me quedo con las 2 y ya está, y así no pierdo. Es un dicho, ¿no? Pues ese momento de su infancia es súper importante, porque inconscientemente San Maximiliano María Kolbe estaba diciendo que en su vida iba a abrazar la vida religiosa a través de la corona de rosas blancas, porque el color blanco es un color que habla de la virginidad consagrada, de un religioso consagrado, y la corona roja habla de lo que al final de su vida sería su martirio. Fue en Auschwitz, ¿no?, el martirio de San Maximiliano. Pues es una de las
dentro de su biografía uno de los momentos importantes. Bueno, funda la milicia de la Inmaculada, pero el celo que tiene, porque todos conozcan el amor de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, le lleva a, en un momento determinado, tiene la idea de hacer como un folleto. No es una revista, es un folleto, como los folletos de información de estos que tenemos de una página o dos, ¿no? Que no llega más, que él le llamaría el Caballero de la Inmaculada. Y a través de ahí lo que él pretendía es que el Evangelio de Cristo, su mensaje, llegara a cuantas más almas posibles. Pues bien, este folleto llegó a traducirse en muchos idiomas y llegó a muchas partes del mundo. Ahí vemos también ese celo por la salvación de las almas que tiene San Maximiliano María Kolbe. Y al final de su vida, pues como muchos saben, sabemos que él murió en un campo en Auschwitz, pero murió libremente, porque él estaba en una de las celdas, ¿no habían celdas? Barracones. Barracones, ¿no? En que hay varias personas, y él ve que van a ejecutar a un hombre que es padre de familia numerosa, 10 hijos, creo que tenía. Y él siente compasión, ve a ese padre, piensa en esos 10 hijos y decide libremente cambiarse por él, para que el padre no muera y que muera él. Y así, pues, mediante una inyección, pues entrega su vida en Auschwitz. Entonces, para que os quedéis por lo menos con algo, desde principio a fin, el celo por la salvación de las almas, que eso es una gracia que Dios solo puede otorgar, recorre la vida de San Maximiliano María Kolbe. Porque es verdad que, y es natural o connatural, que nosotros, y es bueno, queramos salvar nuestra alma, estar con Dios, ir al cielo, ser buenos cristianos. Pero junto a ese deseo personal, si realmente vemos, porque es la realidad, a la gente que está alrededor como hermanos nuestros, que lo son en la fe, o sea, ese deseo que tú tienes de ir al cielo, que es natural, lo tienes que expandir a tu alrededor y desear que todos los que están a tu alrededor se salven. Incluido a los que más manía le tenemos. Más que nada porque es un deseo de Dios, y a un deseo de Dios a Dios no le puedes decir, tú no puedes desear esto. Sería ingenuo, ¿no? Decirle, tú no puedes desear que todo el mundo se salve y vaya al cielo. Haciendo un poco de ironía. Tú no puedes desear que Pedro Sánchez vaya al cielo. ¿No se lo podemos decir? ¿No se lo podemos decir? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y esa frase no necesita explicaciones, vamos. Con que lo entendamos, pues bien, para acabar, veo que el padre se levanta, pues simplemente también pues decir que todo esto se resume, todo lo que he dicho, lo ha dicho él al principio, yo acabo con la misma frase, la vida de San Maximiliano María Kolbe se fundamenta en esa frase, solo el amor crea. Así que espero que de esta breve charla que he dado, pues eso, que tengamos todos un deseo y que recemos muchas veces para que todas las personas conozcan a Dios, se conviertan y lleguen a la vida eterna. Porque si hacemos eso, nos estaremos uniendo a nuestro hermano San Maximiliano. Amén. Que así sea. Bueno, hay una anécdota, ¿no? Ya sabéis que la consideración del martirio siempre de algún modo va ligada a que tú por la fe entregues la vida, ¿no? En realidad, ¿no? Cuando se hizo la reflexión, ¿no?, sobre la vida de Maximiliano María Kolbe, pues en realidad él no muere defendiendo la fe en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Muere a través de un acto, ¿no?, de caridad, de solicitud,
hacia el sufrimiento de una persona que había sido condenado a muerte, ¿no? ¿De acuerdo? No se tenía claro, ¿no?, si realmente de algún modo se podía, ¿no?, plantear la historia de Maximiliano Kolbe a la luz del martirio o a la luz, ¿no?, de su obra como religioso, ¿no?, como gran misionero y como gran comunicador, ¿no? Pero Juan Pablo II toma la decisión de celebrar la misa de canonización con vestiduras rojas, ¿no? Es una decisión de Juan Pablo II, ¿no?, que hace que en algún momento se entienda que aunque él no entrega la vida por la fe en sí misma, ¿de acuerdo?, o sea, por la defensa del Evangelio en sí, ¿no?, porque en realidad su acción es una acción de caridad, la caridad en sí misma está en la esencia misma del Evangelio, ¿no? Entonces, por eso se le concede el título de mártir, ¿de acuerdo? Es una anécdota, pero interesante, ¿no?, considerar hasta qué punto, de alguna manera, ¿no?, la defensa del Evangelio llega fundamentalmente, digámoslo así, a plantearse, ¿no?, el poder entregar la vida, ¿no?, como lo hizo Jesucristo, ¿no?, por los demás, ¿no? Así que, bueno, lo hizo como misionero a través, ¿no?, de su predicación, y lo hizo con su ejemplo, ¿no?, entregando su vida por este general polaco. Era un soldado, ¿no?, que estaba en el campo de concentración y que de algún modo al final dio testimonio, sobrevivió al campo de concentración, este polaco, y dio testimonio, ¿no?, pues de la grandeza, ¿no?, de lo que significó de alguna manera este ejemplo de caridad para los demás. Así que nada, continuamos la celebración de la Eucaristía. Bueno, y rezamos por la milicia de la Inmaculada, ¿no?, y por los que de algún modo os habéis sumado, ¿no?, a esta iniciativa, ¿no?, de seguir de algún modo colaborando con el espíritu y el propósito de San Maximiliano María Kolbe. Así que rezo por todos los que acompañan a la milicia y por todos los que de alguna manera hacen parte de la milicia de la Inmaculada en el mundo. Que así sea. Sí, sí.